lo logramos. Lo que logramos es que yo tengo imagen acá en la pantalla de tablet. Bien, continuaremos entonces con nuestra serie de charlas y hoy hablaremos de la secreción pancreática. La secreción pancreática, sin embargo, es dependiente de la función de otra estructura, ¿de cuál? Obviamente del intestino delgado. En realidad, el dueño de la película aquí es el intestino delgado. El intestino delgado es el encargado de recibir este quimo que se está formando en el estómago. Ustedes recordarán, es un quimo altamente ácido, muy ácido, que tiene una que otra enzima que está fragmentado, parcialmente digerido, que cuando llega a ponerse en contacto con la mucosa del duodeno, provoca una serie de reacciones. Dentro de esa serie de reacciones está la activación de la secreción pancreática. Bien, vamos. Veamos, ¿pueden leer algo? Difícilmente se puede leer. Ok. El páncreas es una glándula mixta, exógena y endocrina, todos lo sabemos. No vamos a hablar ni una sola palabra de la parte endocrina, le corresponde a otro segmento de la materia. Vamos a hablar solamente algo de la parte exógena. Fíjense ustedes, en cuanto a su anatomía, es de lo más simple, es un largo gusano profundamente situado en nuestra cavidad abdominal, muy protegido. ¿Por qué está muy protegido? La naturaleza ha puesto ese sistema de defensa porque el órgano es muy sensible, es frágil. Tiene en su interior productos peligrosos. Ahí está el sello de no tocar. ¿Por qué son peligrosos? Porque tienen enzimas proteolíticas. Estas enzimas proteolíticas, si por casualidad se llegaran a activar, provocarían una debacle, porque empezarían a digerir no solamente al órgano, sino a todo el contenido gástrico, abdominal. Y eso sería una situación terrible. Entonces la naturaleza ha previsto proteger ese órgano, poniéndolo profundamente situado, cubierto por parcialmente el intestino, pegado a la columna vertebral. Y lo que la naturaleza no tomó en cuenta fueron los volantes de los automóviles. ¿Qué ocurre en un accidente en el cual el vehículo que está corriendo a gran velocidad choca de frente contra algo? Pues el conductor va a enterrarse si no tiene su cinturón de seguridad encima del volante. Y el volante está específicamente dispuesto para dañar el páncreas. Una de las situaciones más dramáticas que hemos vivido en esta cátedra hace algunos años ha sido el fallecimiento de nuestro jefe de cátedra, el doctor Hugo Ponce. Doctor Hugo Ponce, un hombre joven, muy dinámico, que ha hecho mucho por esta cátedra, era un hombre muy ocupado también, y en uno de sus retornos de la zona sur se ha estrellado de frente contra el monumento que hay acá abajo, en la puerta del Estado Mayor, y eso es justamente lo que le ha ocurrido. Se ha estrellado y su abdomen estrellado contra el volante del vehículo, y eso ha causado una lesión en su páncreas. Esa lesión per se no tenía ninguna importancia, era una cosa menor, pero desgraciadamente se activaron esas enzimas y empezaron a provocar una
pancreatitis, una pancreatitis necrotizante, que acabó con él en 24 horas. Fíjense, entonces, páncreas es de cuidado, no es tan banal. Pero vean ustedes, volviendo a lo que es nuestra base. El páncreas está dividido en tres partes: una cabeza, un cuerpo y una cola. En cuanto a su estructura, podemos ver que todo el páncreas está constituido, igual que las glándulas salivales, por una estructura tubuloacinar. A la derecha, más o menos notamos, podemos adivinar esa estructura acinar que está siendo recolectada, su secreción, a través de un sistema de tubulillos convergentes que van a finalmente caer en un gran conducto, el conducto pancreático, el conducto de Birso. Ustedes ven, ese conducto está recorriendo todo lo largo de ese órgano y va a desembocar en el duodeno, en una estructura que se llama la ampolla de Barker, juntamente uniéndose con el colédoco, y ambos cerrados por una estructura esfinteriana. El esfínter de... No seas tímido, dilo fuerte. No me acuerdo. Odi, el esfínter de Odi. Un esfínter muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque antes de impedir la salida, si lo impide la entrada. Entonces ese esfínter es una barrera al flujo tanto retrógrado sobre el conducto pancreático como anterógrado cuando no es necesario. ¿Okay? Bien, entonces vierte sus productos a través de esa ampolla en el duodeno. Segunda porción del duodeno. Hay un conducto pancreático accesorio muy a menudo, conocido por el nombre de conducto de... ¿De qué? No. ¿Sabías? ¿Verdad? ¿De acuerdo, po? Y si levantas la vista y ves al frente, tal vez se te ilumine la memoria. No, ese es el principal. No, accesorio de... Santorini. Ah, Santorini, se acordó. Conducto accesorio de Santorini, que también va a desembocar un poquito más arriba sobre el mismo órgano. Bien, esos detalles anatómicos en realidad son muy interesantes para los cirujanos, pero nosotros como clínicos, en este momento somos clínicos nada más, pues lo que nos interesa más es la estructura. Fíjense, es una glándula tubular alveolar, perdón, acinotubular, estoy hablando yo, acinotubular, que está secretando su secreción que se conoce con el nombre de jugo pancreático. En los acinos hay dos tipos de células que destacan. Por un lado, las células acinares, que constituyen el 90% de toda la estructura de un acino, y alrededor del sistema tubular, tapizando la superficie del sistema tubular, estas células planas que se llaman las células centroacinares. Fíjense ustedes, ahí están revistiendo la superficie interior de los acinos. Estas células centroacinares, las mencionamos, su presencia no es banal, están ahí por algo. Veamos, ¿qué es lo que secreta el páncreas? El páncreas secreta tres cosas. Agua, vaya a poder, sí, secreta agua. Bicarbonato, oh, qué interesante, bicarbonato. Y tercero, enzimas, proteínas. Una gran cantidad de enzimas. Hablando un poco de la secreción de bicarbonato. ¿Por qué es importante la secreción de bicarbonato? ¿Qué es esto que yo pensar a ti? ¿Puedes quitarte el cosa? Eso, bravo. Por favor, quítate esto aquí. Bien, ¿por qué crees que es importante el bicarbonato?
Fíjense ustedes que el interior del estómago tenía un quimo completamente ácido. Era indispensable para matar gérmenes, empezar a degradar a las proteínas, a todas las sustancias que estaban allá, activar sus enzimas, pero cuando ese quimo ácido entra al intestino delgado, al duodeno, pues resulta que es peligroso para el duodeno. El duodeno no tiene los sistemas de protección que tiene el estómago, la cantidad de moco. Entonces es necesario neutralizar ese ácido. Esa es la principal función del bicarbonato que se está secretando en el jugo pancreático. Neutralizar el bicarbonato y cambiar el pH del quimo, que era un pH muy ácido, poco más de 1, a un pH neutro, un pH de 7. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues a través de la secreción provocada por unas células que están en la pared de la mucosa del duodeno, que se llaman las células S. Estas células S, cuando detectan la presencia de algo ácido, de protones, lo que hacen es secretar una hormona que es la secretina. Es secretina por vía sanguínea, rápidamente se va sobre el páncreas y da la orden de que se produzca secreción pancreática. Y la secreción pancreática está fundamentalmente constituida por bicarbonato. Fíjense en el recuadro del lado derecho, hemos representado eso como ese circuito, medio circuito reflejo. Entonces la presencia de un pH ácido en el duodeno estimula a las células S de la pared de la mucosa duodenal para que sinteticen y secreten la secretina, que por vía sanguínea se va hacia el páncreas, en el que establece la secreción del bicarbonato. Este bicarbonato, cuando se vierte en la luz del duodeno, lo que va a hacer es neutralizar ese pH ácido. Un sistema de regulación rápido para que el quimo que está entrando al duodeno entonces sea neutro. Fíjense en el recuadro del lado izquierdo. En el lado izquierdo hemos presentado un acino con un sistema tubular. Esta estructura es muy parecida a la estructura de las glándulas salivales, si ustedes la recuerdan. Acino con un sistema tubular y ese sistema tubular con una serie de segmentos. Ustedes los recuerdan, ¿no? Pues en los acinos pancreáticos la estructura es muy parecida, si no idéntica. Las células acinales que están secretando un líquido que es isosmótico con el plasma, que contiene una serie de productos proteicos, que son las enzimas, inactivos, por supuesto, y además una serie de iones, ahí donde se está eliminando el sodio, el potasio, el bicarbonato y el cloruro. Eso es isosmótico, isotónico con el plasma, pero cuando atraviesan el sistema tubular, se les va añadiendo y se les van retirando algunos elementos. ¿Qué es lo que se añade? La secreción de bicarbonato. El bicarbonato entonces también es sintetizado en el sistema tubular y cuando ingresa ya empieza a cambiar el pH de ese líquido, haciéndolo alcalino. Eso provoca que se aumente la secreción de agua y al mismo tiempo que se está disolviendo el cloro, hace que la secreción final sea una solución hipotónica en relación al plasma, con un pH alcalino y con un bajo contenido de cloro. Eso se va a vertir entonces a la luz intestinal y va a neutralizar a los protones o hidrogeniones que están libres allá. He querido traerles un detalle del mecanismo de la secreción del bicarbonato. Fíjense que la secreción del bicarbonato depende básicamente de un transportador. Este transportador
sistema de transporte activo secundario va a acarrear bicarbonato del interior de las células, tanto del acino como de la pared tubular, hacia la luz tubular, intercambiándolo con cloro. ¿De dónde viene el bicarbonato? Todos ya lo sabemos. De la combinación del anhidro carbónico con el agua y bajo la acción de la anhidrasa carbónica van a generar ácido carbónico, el cual se va a disociar. Es lo mismo que habíamos visto en el estómago, ¿no es cierto? Pero en este caso, el transportador, en vez de resolver el bicarbonato, lo que está haciendo está en la luz ápica, lo expulsa hacia el exterior y lo intercambia con cloro. Obviamente el cloro va a establecer cierto reflujo para mantener su concentración, pero de todas formas va a ir disminuyendo su concentración en la luz del sistema tubular. Además de esto, pues vamos a ver que hay una serie de otros movimientos que se están produciendo en el extremo basal de estas células. Hay una resorción de hidrogeniones, de protones en realidad, que están intercambiándose con sodio, ustedes lo pueden ver allá, y esto va a ser la alimentación de un sistema de sodio-potasio ATPase, un transportador activo, que se va a encargar de resolver sodio que se estaba absorbiendo y eliminarlo de nuevo hacia el intersticio, introduciendo potasio. Por las paredes vasolaterales se está produciendo la igualación osmótica a través de la migración de agua y del propio sodio. Ningún misterio finalmente, esto es un mecanismo muy sencillo. Habíamos visto que el jugo pancreático está compuesto de tres cosas. Una era agua, la otra era bicarbonato. Y al lado del bicarbonato una serie de sustancias iónicas, ahí las estamos mencionando: sodio, calcio, potasio, magnesio, algo de cloruro, fosfato, sulfato, etc. Es un listado largo, pero en realidad lo que nos importa es la secreción del bicarbonato. De 110 hasta 150 miliequivalentes por litro de bicarbonato. Eso es varias veces superior a la concentración plasmática de bicarbonato. ¿Ustedes recuerdan cuánto es la concentración plasmática de bicarbonato normal? 24 miliequivalentes, un poquito bajo tu número, pero sí, correcto, está bien. Nuestra concentración plasmática 24 en los conductos pancreáticos hasta 150 miliequivalentes. Eso es bastante más de lo que nosotros tenemos en el plasma, ¿sí? Entonces se hace una buena concentración de ese bicarbonato. Pero además de esto, que son parte de las sustancias inorgánicas, vamos a tener una serie de sustancias orgánicas. Dentro de esas sustancias orgánicas destacan la esencia misma del objetivo del propósito del páncreas, la secreción enzimática. Fíjense que aquí hemos condensado las enzimas, hay de todo tipo, podemos agruparlas en enzimas proteolíticas, o sea, que se encargan de destruir proteínas, enzimas lipolíticas, que se van a encargar de degradar la grasa, diferentes grasas que nosotros podamos ingerir, y amilolíticas, un nombre que me parece medio raro, pero sin embargo, pues está dedicando de degradar a los carbohidratos, fundamentalmente al almidón. Además de esas enzimas, existen algunas otras sustancias orgánicas, dentro de las cuales vamos a destacar las globulinas. Hay una globulina en particular
particular la alfa-2 macroglobulina, que es parte de la secreción pancreática, y esta alfa-2 macroglobulina tiene una función primordial. Es un inhibidor de la acción de las proteasas. Y además tenemos albúmina. En el lado derecho estamos viendo aquí una serie de características de nuestro jugo pancreático. ¿Cuánto de jugo pancreático se va a secretar? Pues la mayoría de los autores dicen 1000 a 1500 mililitros en 24 horas, bajo el mismo patrón que cuando no hay ingesta alimenticia, la secreción pancreática es muy escasa, sino nula, y la presencia de alimentos en el tubo digestivo pues activa su secreción. Su pH, el pH ustedes ven es alcalino, desde 8 hasta 8.3. Su osmolaridad es isotónico con el plasma o hipotónico, depende un poquito de la composición de lo que estamos ingiriendo. Ahí están las células centroacinales que están secretando agua. Las centroacinales, las recuerdan, tapizaban las paredes de los conductos, secretan agua, y no solamente agua, también secretan bicarbonato, de lo que estamos hablando, mientras que las células acinales están secretando fundamentalmente las enzimas. Como hay mecanismos de estimulación de las unas y de las otras diferentes, la composición enzimática y de líquido y de bicarbonato del jugo pancreático puede variar. A veces se hará más rica en enzimas, en proteínas, a veces se hará más rica en agua y bicarbonato. Lo que ya habíamos dicho, el bicarbonato estaba neutralizando el quimoácido, la secreción es secretada, es controlada por la secretina, y la colecistoquinina aquí la estamos metiendo gratis. Lo único que en realidad debemos destacar es el último párrafo. La secreción pancreática es controlada tanto por señales nerviosas como por señales hormonales. Y en realidad las más importantes son las señales hormonales. ¿Ok? Para que no sean felices, les he traído un listado de las enzimas que están siendo secretadas por el páncreas. Aquí he querido representar unas 10 de esas enzimas. ¿Por qué lo digo así tan alegremente? He querido representar unas 10. Porque hay más de 20 enzimas que secreta el páncreas. Todas ellas producidas en las células acinales. Fíjense que acá vamos a destacar algunas de esas enzimas, las más relacionadas a lo que nos interesa, la digestión y la absorción. Y dentro de ellas la más importante es la tripsina, obviamente. La tripsina es una proteasa. Dentro de las células acinales, dentro de los túbulos y hasta su llegada a la luz del duodeno, está inactivada y está presente como un precursor que se llama el tripsinógeno. El tripsinógeno es inactivo dentro de todo este sistema del que acabamos de hablar y solamente se va a activar cuando se ponga en contacto con dos cosas. Primero, protones, pH ácido, eso lo activa. ¿Ok? La activa, perdón. Y segundo, la enterosinasa. Entonces, la enterosinasa, cuando actúa juntamente con un pH ácido, degrada el tripsinógeno, activa la tripsina y esta empieza a actuar. ¿Y qué es lo que hace la tripsina? Todas las proteasas, petonas y los polipéptidos son reducidos, se van haciendo cada vez más pequeños, más
sencillos y nos van a dar polipéptidos pequeños y aminoácidos. Perdón, dipéptidos. Detrás de la tripsina, y no menos importante, está la quimiotripsina. También viene como un precursor inactivo y el que la activa es la tripsina. Fíjense entonces aquí, la primera de todas es la tripsina, que se va a encargar de activar a las que vienen por detrás. Y dentro de esas, la primera que viene por detrás es la quimiotripsina. Esta quimiotripsina también es una proteasa, va a hacer exactamente lo mismo que la tripsina. Está actuando sobre las proteínas, las peptonas, las proteosas, los polipéptidos grandes, y los van a simplificar, los van a hacer más pequeños, sacando estas diferencias. Se dice que el uno actúa en la porción exógena de las proteínas, la otra en la porción endógena de las proteínas. Son detalles bioquímicos que a mí particularmente no me hacen nada. La siguiente que viene es la carboxipeptidasa, una tercera enzima proteolítica que también viene como un precursor, la procarboxipeptidasa, y, sorpresa, sorpresa, ¿quién la activa? La tripsina. ¿Qué es lo que hace? Polipéptidos en péptidos y en aminoácidos libres. Esta sí libera aminoácidos. Fíjense, este está actuando sobre grupos particulares de residuos de aminoácidos, aquellos que tienen carboxilo, a esos los ataca. Y habitualmente ataca a los que están en los extremos terminales de sus polipéptidos. Y por lo tanto es capaz de liberar aminoácidos libres. Atrás de esta aparece una proteasa, que tiene un nombre, proteasa, no tiene precursores, no tiene activadores, y lo que hace es descomponer las proteínas. ¿Qué hace realmente? A mí no me queda claro, porque ya tenía tres grandes luchadores por delante. ¿Qué está haciendo la proteasa ahí? No sé. Pero ahí está una cuarta proteasa. Aparte de esas, que son las que se encargan de digerir a las proteínas, tenemos la alfa-amilasa pancreática. ¿Qué hace la alfa-amilasa pancreática? Termina el trabajo que no han podido terminar la amilasa salival. ¿Recuerdan ustedes? La amilasa salival tenía un pH óptimo de acción al número 7, ¿no es cierto? pH 7, actuaba la amilasa salival. Pero en el estómago se inactiva porque el pH es ácido y por lo tanto no puede terminar su trabajo. Pero ahora sí, la amilasa pancreática, esa va a actuar sobre el almidón, si es que está como tal, o las dextrinas, o todos los productos intermedios de la digestión del almidón, hasta liberarnos. ¿Qué es lo que nos va a liberar? Pues maltosa. Después de esa amilasa encontramos las lipasas. Las lipasas en realidad son una familia también que están actuando sobre las grasas. La lipasa A y la lipasa B van a actuar sobre los ácidos grasos, los triglicéridos, y lo que van a hacer es desintegrarlos completamente, liberando por un lado el glicerol, el alcohol, y 3 ácidos grasos. Además de esa, la fosfolipasa, que viene con un precursor, también su nombre lo dice qué es lo que hace. Fosfolipasa actúa sobre fosfolípidos, ¿cierto? Entonces lo que hace es separar los lípidos de sus contenidos de fósforo o fosfatos. Una tercera, no menos importante, sobre todo en este mundo de comida chatarra, es la colesterol esterasa. ¿Qué hace la colesterol esterasa? Actúa sobre el colesterol, ¿no es cierto? ¿Y qué hace? Lo separa el colesterol de otras moléculas. Esta
está muy de moda echarle todo tipo de culpas a la comida chatarra, que es mala para la salud, promueve una formación de placas, tiene mucho colesterol, el colesterol es malo, etcétera, etcétera, etcétera. Esta colesterolesterasa pues es la enzima dedicada a separar el colesterol del resto de los componentes de la grasa, y es la que nos está brindando ese colesterol para ser absorbido íntegramente por nuestro organismo. ¿Es un chico bueno o es un chico malo esta colesterolesterasa? ¿Qué opinan? No te escucho. Sí, es bueno. es bueno. Bueno. Ha sido diseñado con buena intención, yo diría. Pero comemos tanto colesterol que ya no sé si es bueno o es malo. Porque si no se lo absorbiera, si se lo eliminara, pues nos haría menos daño. No olvidemos que nosotros tenemos la capacidad de sintetizar colesterol en nuestro organismo. Así que los aportes externos de colesterol no siempre son indispensables. Bien, además de eso, encontramos otras enzimas, las ribonucleasas, las desoxirribonucleasas, las elastasas y otras que hemos puesto ahí como simplemente un nombre. Todas ellas con acciones cada vez más específicas. Habíamos puesto una nota que yo no entiendo absolutamente para nada. ¿Qué dice? Hay una sustancia que se llama el inhibidor de la tripsina, que está presente, es también secretado por las propias células acinares. El inhibidor de la tripsina impide que esta enzima se active en el sistema tubular. O sea que hace que el tripsinógeno se mantenga como tal, como tripsinógeno en el sistema tubular. Está coadyuvando la acción de algo que mencionamos hace un momento. ¿De quién? ¿Quién era la sustancia que impedía que se active la tripsina? Dentro ya de las células acinares. Alfa-2 macroglobulina, exactamente. Entonces tenemos ya dos sustancias inhibidoras, la una que actúa dentro de las células y la otra que está actuando fuera de las células acinares. Y esto hace que la tripsina no se active y no empiece a hacer travesuras en el propio páncreas, lo cual es habitualmente mortal para la persona. Tenemos 3 minutos para hablar de la regulación de la secreción pancreática y la hemos sintetizado acá. Fíjense que tenemos un listado de una serie de sustancias hormonales que tienen acciones en el tubo digestivo, cada una de ellas en diferentes segmentos, pero de las cuales hemos querido seleccionar 3 en particular. Los estimulantes de la secreción pancreática. ¿Cuáles son? La acetilcolina, después la secretina y después la colecistocinina o colecistoquinina. Estas 3 hormonas van a actuar sobre las células pancreáticas y van a producir una secreción. Fíjese que la acetilcolina, provocada por la estimulación parasimpática, va a generar sobre todo las secreciones enzimáticas. Va a actuar entonces sobre las células acinares principalmente y va a hacer que produzcan enzimas. La secretina, ya lo habíamos dicho, va a generar sobre todo la secreción de bicarbonato y de agua. Y por otro lado, la colecistoquinina, de la que no hemos hablado hasta ahora, va a hacer lo mismo que la acetilcolina, va a provocar la secreción enzimática de las células acinares. Fíjense ustedes entonces, 3 hormonas que regulan la secreción, y estas hormonas hacen que se secrete, ya sea más bicarbonato, más enzimas y más agua. Por lo tanto,
lo que habíamos dicho al principio, la secreción del jugo pancreático es variable, se hace mediante la acción de estas hormonas. Y vean ustedes que a un costadito hemos puesto los estímulos que promueven la secreción de cada una de estas hormonas. La estimulación parasimpática, por supuesto, va a través de la acetilcolina a actuar directamente sobre las células fascinantes. La secretina es estimulada por los protones que están llegando a través de la acción de la gastrina sobre el jugo gástrico, y la colecistoquinina va a ser activada por la presencia de sustancias, sobre todo sustancias proteicas, aunque no únicamente sustancias proteicas. Imaginen ustedes la luz del duodeno, esa mucosa que está recibiendo todo el jugo gástrico. Esa mucosa está plagada de receptores de estiramiento. Cuando se extiende el duodeno, pues se activan los receptores de estiramiento. Está plagada de osmoreceptores que van a ir controlando la osmolaridad del quimo. Y está plagada también de quimioreceptores que van a detectar la composición del quimo. Van a ver qué tiene. Tiene proteínas, tiene carbohidratos, tiene mucha grasa, tiene un pH. No, así son los osmoreceptores. Los quimioreceptores van a ver cuál es la composición del quimo, y de acuerdo a la composición del quimo van a activar diferentes mecanismos, dentro del cual los quimioreceptores que captan proteína van a actuar sobre la colecistoquinina y van a hacer que se secrete un jugo pancreático rico en proteasas. Además de esas tres sustancias que son estimulantes, no hemos querido permanecer indiferentes y hemos traído dos sustancias que hormonalmente son inhibidores de la secreción del jugo pancreático. Una, la somatostatina. Somatostatina inhibe entonces a las otras hormonas e impide, reduce la secreción. Y finalmente la noradrenalina. La noradrenalina no tiene una acción directa sobre los ácidos pancreáticos. Lo que tiene es una acción sobre los vasos sanguíneos que están irrigando al páncreas. ¿Qué provoca en ellos? Provoca vasoconstricción. Y cuando hay vasoconstricción, deja de haber aporte de nutrientes y por lo tanto disminuye o deja de haber la secreción del jugo pancreático. Creo que eso es todo para hoy. Las fases, igual que en el resto de lo que hemos visto, hay tres fases: una fase cefálica, una fase gástrica y una fase intestinal. Esto es una repetición de lo mismo que hemos visto desde la boca, ¿no? Y los estímulos para lo uno y lo otro pues son los mismos. Tal vez los porcentajes de secreción dependientes, eso sí, sean diferentes. Fíjense ustedes, el porcentaje de la secreción del jugo pancreático es sobre todo dependiente de la fase intestinal, mucho menos de la fase gástrica y casi nada de la fase cefálica. Y eso es todo. Ahora a descansar, muchachos. Muchas gracias.